Puntos clave de la lepra. Entonces vamos a empezar definiendo qué es la lepra. Va a ser una enfermedad granulomatosa crónica que va a afectar la piel y nervios periféricos. Es importante recordar esto de la piel porque justamente así es como se va a traducir la clínica, ¿no? Entonces, en cuanto a etiología, esta se va a producir por Mycobacterium leprae. Entonces, Mycobacterium leprae, que va a ser una bacteria ácido-alcohol resistente como la tuberculosis. Aquí tenemos un vector que va a ser el armadillo. El armadillo sobre todo de 9 bandas, que también se le conoce como Dasypus noveincintus. Algo así, que bueno, ese es el vector, el armadillo de 9 bandas. Y la transmisión se va a realizar a través de las microgotas de la vía aérea. Ahora, definiciones importantes operacionales de infectología. Un caso confirmado va a ser un paciente que tenga o que sea un caso probable, ahorita vamos a ver la definición de probable, y que además de esto tenga o baciloscopía o prueba, o baciloscopía o prueba histopatológica positiva, con que tenga positiva cualquiera de estas dos y además tenga pues la clínica, que es lo que nos define el caso probable, tenemos un diagnóstico confirmado. Un probable, pues ya dijimos, va a ser la clínica clásica que vamos a ver en unos momentos, y un contacto va a ser un paciente que haya tenido contacto con un confirmado en los últimos 5 años. Entonces, esas son las definiciones operacionales clásicas de infectología. Ahora, factores de riesgo. Tenemos como principal factor de riesgo inmunocompromiso, ¿no? Incluso se nos habla que en el 95% de las veces que alguien tenga contacto con lepra no se va a desarrollar la enfermedad, justamente porque, bueno, es inmunocompetente, ¿no? Pero bueno, el inmunocompromiso justamente aquí nos hace, pues, es un factor de riesgo. Y además se va a relacionar a varias regiones del país, ¿no? Entonces, regiones sobre todo de la costa del Pacífico, ¿no? Es decir, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, ¿no? Pero además también tenemos como otras regiones, Sonora y Nayarit, que también se pueden relacionar pues a esta enfermedad. La clasificación, aquí tenemos dos clasificaciones importantes a ver. Tenemos la clasificación de la OMS y tenemos la clasificación clínica. La clasificación de la OMS nos lo va a dividir en un multibacilar y un paubacilar. Entonces, multi y pau. El PAU va a ser como el leve, por así decirlo, el que nos hable de un buen estado inmunológico, una correcta respuesta celular. Entonces el PAU va a ser el que tenga menos lesiones. PAU va a ser igual a menos de 5 lesiones. Y bueno, aquí nos podemos acordar, todos tenemos una amiga que se llama Pau, que es tierna, ¿no? A mí me parece Pau un hombre tierno. Y bueno, aquí nos podemos acordar que es el que más leve es. Entonces, Pau, menos de 5 lesiones, 5 o menos lesiones. Y el multivacilar ya va a ser 6 o más lesiones, o más de 5 lesiones, o nódulos, ¿no? Entonces, esa va a ser la clasificación de la OMS. Y en el caso de la clasificación clínica, nos lo va a dividir principalmente en dos. Tenemos 4 clasificaciones clínicas, pero las más importantes son 2. Ahorita vamos a ver las otras 2 que nos faltan, pero aquí lo vamos a tener una división en lepromatoso, una lepra lepromatosa y una lepra tuberculoide. La lepromatosa pues es como la que podemos nosotros asociar al multivacilar porque va a ser más extenso, ¿no? Entonces es más extenso, incluso pues se relacionan estas dos o pueden ser como una misma clasificación. Y la paubacilar va a ser la tuberculosa, porque nos habla de que hay buena respuesta celular y por lo tanto va a ser más localizado. Entonces, lepromatoso va a ser la peor, la multinodular y la que tenga una respuesta celular deficiente y por lo tanto va a ser más extensa. Y la tuberculosa va a ser como la paubacilar, la tierna, la que tiene menos lesiones, porque tiene buena respuesta celular y además va a ser más localizada. Entonces, la clínica, ahora sí. ¿Cuál va a ser nuestra clínica clásica? Recordemos que aquí en el diagnóstico o en la definición de un caso probable tenemos clínica clásica, ¿no? Entonces vamos a definir primero qué es la clínica clásica. La clínica clásica o ese es uno justo de los estadios. Vamos a tener manchas hipopigmentadas, ¿no? Entonces tenemos manchas hipopigmentadas y que además estas manchas van a tener características agregadas, van a ser disestésicas, anestésicas, importante, anestésicas, van a ser alopésicas, no tienen pelo, van a ser anhidróticas, es decir, que no puede sudar por ahí. Y bueno, esas son las características. Disestésicas, anestésicas, alopésicas y anhidróticas. Y además hipopigmentadas, ¿no? Todo eso son las características de la mancha. Además también tenemos aquí la facie leónica,
que, bueno, nos habla de un paciente con la cara totalmente invadida por lepra y engrosamiento de los troncos nerviosos periféricos. Entonces, engrosamiento de troncos nerviosos periféricos. Y esto se va a expresar como pérdida de la fuerza muscular o también la mano en garra. Esas son las características de, la mano en garra es por una parálisis, ¿no? Entonces va a ser eso por el engrosamiento de los troncos nerviosos periféricos. Entonces esa va a ser nuestra clínica clásica. Pero además recordemos que tenemos la clasificación clínica, ¿no? Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Y pasamos ahora a la clasificación clínica, donde nos lo divide en, ya dijimos, lepromatosa, tuberculoide y los otros dos que les mencionaba, que es la lepra caso indeterminado y la lepra dismórfica o dismorfa. Entonces, la clasificación clínica, tenemos la lepromatosa, que como dijimos va a ser más extensa. La lepromatosa nos habla de una respuesta celular más deficiente. Y lo que hay que saber aquí es que la lepromatosa es la forma más frecuente en México. Y bueno, ya mencionamos más o menos de qué se va a caracterizar, pero son más de 6 o más lesiones y estas van a estar en rostro. Además va a haber aquí hipoestesias y aquí es donde vamos a encontrar la fascia eleónica, ¿no? La invasión total de la cara por la lepra. Otra clasificación clínica, la tuberculoide, nos va a hablar de menos de 5 lesiones o manchas que van a ser hipopigmentadas. Después tenemos la tercera división, que es la lepra caso indeterminado, que esta es igual a la sintomatología clásica que vimos, ¿no? Entonces las manchas hipopigmentadas, disestésicas, anestésicas, alopésicas y anhidróticas, ¿no? Y bueno, tenemos como cuarta división la lepra dismorfa, que la lepra dismorfa nos va a hablar de placas infiltradas mal definidas. Esa es la característica de la lepra dismorfa, que son mal definidas. Bueno, háganme de cuenta que ahí dice mal definidas, no sé qué escribí ahí. Mal definidas, ¿no? Entonces, esa es la característica de la lepra dismorfa y esa es la clínica o nuestra clasificación clínica de los distintos tipos de lepra. El diagnóstico, lo primero que vamos a realizar va a ser una baciloscopía con biopsia. Entonces vamos a hacer baciloscopía. Esta baciloscopía la vamos a hacer de arrancarle un pedacito del lóbulo de la oreja al paciente. Entonces hacemos baciloscopía y además a esta le vamos a asociar la biopsia, ¿no? Ya lo dijimos. ¿Qué vamos a encontrar? En el caso de una lepra lepromatosa vamos a encontrar macrófagos con bacilos. Entonces aquí vamos a encontrar lepromatosa, macrófagos con bacilos. Y en el caso de una tuberculoide, lo que vamos a encontrar va a ser granuloma. Dijimos que es una enfermedad granulomatosa crónica. En segundo lugar, una vez que tengamos confirmada o no la lepra, podemos realizar la reacción de Mitsuda. Entonces, la reacción de Mitsuda consiste en una inyección intradérmica, ¿no? Parecida a la prueba de la tuberculosis, ¿no? A la prueba de la tuberculina. Entonces, con esta reacción de Mitsuda, nosotros podemos diferenciar dos cosas. Una, si es lepromatosa o tuberculoide. Y dos, si tiene buena o mala respuesta celular, ¿no? Entonces, si tenemos una reacción de Mitsuda positiva, es decir, que tiene más de 6 milímetros de pápula, nos habla de que nos encontramos ante una lepra tuberculoide. Esto es porque fue positivo gracias a que hubo una buena respuesta celular, ¿no? Entonces hay buena respuesta celular. Y nos habla de que hay cierta resistencia a la infección justamente por esta buena respuesta celular. Entonces Mitsuda positivo es como lo bueno. Y si tenemos una Mitsuda negativo, nos habla de que hay una ligera como propensión. Propensión a la tuberculosis no, sino a la lepra, ¿no? Porque hay una mala respuesta celular. Y en caso de que ya tengamos confirmada la lepra, nos habla de que estamos ante una lepra lepromatosa, que como decimos es la peor y se debe a una mala respuesta celular. Y bueno, como alternativa a esta reacción de Mitsuda, porque la prueba de Mitsuda tarda mucho tiempo, tarda más o menos 21 días, se le considera una prueba tardía. Tenemos una prueba temprana, que va a ser la prueba de Fernández. Y esta va a durar, o va a tardar en darnos el resultado, más o menos 48 horas. Y bueno, eso es todo en cuanto al diagnóstico. Por último, el tratamiento, en lo que hay que saber aquí, es que el objetivo del tratamiento es evitar la deformidad y la discapacidad. Y el tratamiento va a ser dependiendo de si estamos ante una tuberculosa o lepromatosa. En la tuberculosa únicamente vamos a usar 2 fármacos y en la lepromatosa vamos a usar 3 fármacos. ¿Qué otra diferencia hay? En la tuberculosa va a ser por 6 meses y en la lepromatosa va a ser por 12 meses, el doble. Entonces, ¿qué fármacos vamos a usar en la tuberculosa? Rifampicina y Dapsona.
Y en el caso de la lepra hematosa, además de la rifampicina y la dapsona, vamos a usar clofocimina. Entonces, además de eso, clofocimina. Como decimos, la clofocimina solo en la lepra hematosa porque es donde ya asociamos 3 fármacos por 12 meses y la tuberculosa por 6 meses. Y eso sería todo en cuanto a lepra. De este lado queda el apunte y sería todo. Muchas gracias.